Uno, va. ¿Cómo están, amigos? Buenas tardes tengan ustedes. A nombre del Servicio para el Desarrollo Integral Rural CEDIR, les damos la más cordial bienvenida. Hoy tenemos una jornada diferente, muy especial. Hoy tenemos nuestra charla virtual sobre manejo del cultivo de mango. Hoy los sistemas de desarrollo de brotes vegetativos, inducción floral, manejo de la floración. Les voy a indicar, amigos, participantes, que tenemos un gran profesional hoy que nos estará acompañando y nos estamos refiriendo al ingeniero agrónomo Guillermo Parodi Macedo, docente de la Universidad Agraria de La Molina, especialista en frutales de Sierra y Selva, exportador. ¿Sí? Vamos a presentarlo en breves instantes, pero antes de indicarles a ustedes, el ingeniero Parodi tendrá un aproximado de 50, 60 minutos máximo para su ponencia. Luego, ustedes tendrán la oportunidad de participar con todas las preguntas, las mismas que responderá el ingeniero Guillermo Parodi. ¿Sí? Además, les comentamos que estamos saliendo en vivo y directo a través de nuestras plataformas. Una de ellas, Facebook Live, y por supuesto también estamos enlazados con Radio C. Nuestra línea telefónica 944-95-6716 para alguna consulta que ustedes deseen hacer. Sí, amigos, bienvenidos entonces, pónganse cómodos y disfruten de nuestra charla virtual sobre manejo del cultivo del mango. Saludamos y damos la bienvenida al ingeniero agrónomo Guillermo Parodi Macedo. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes con todos, muchísimas gracias por la invitación de CEDIR. Y bueno, un gusto poder conversar sobre un tema que es obviamente motivo de interés de todos, que siempre es el cultivo del mango, sobre todo en el norte del país, y que ha representado siempre una de nuestras frutas bandera en el tema agroexportador también, ¿no? Bien, ingeniero, adelante entonces con su charla sobre el manejo del cultivo del mango. Ok, muchísimas gracias, Juliana. Bueno, primero saludar a todos los presentes en esta oportunidad, poder conversar un poco sobre una temática que nos envuelve siempre a todos, que es el tema del mango. Como bien sabemos, el país es un productor importante de mangos, incluso un exportador importante, y recordarán ustedes que ya por la década de los 80, después en los 90 y ahora en este nuevo siglo, el mango se constituyó y siempre se ha constituido una de las frutas más relevantes en la actividad agroexportadora nacional. Con todos los bemoles que en un momento ha podido pasar, siempre ha sido una de esas frutas destacadas que hemos tenido, ¿no? Y por lo tanto es importante siempre darle toda la fuerza del conocimiento para un desarrollo que esté acorde con las expectativas que queremos en este cultivo frutal. Me ha solicitado CEDIR y poder pasar un poco sobre lo que está ligado para todos nosotros, que es el tema de la floración y la forma en que esta floración, digamos, se puede dar o se da en mango y bajo qué condiciones esta ocurrencia puede ser, digamos, potenciada o motivada de manera positiva en favor del cultivo. De hecho, siempre ha sido un tema, digamos, de constante conversación, y al país, pues, se le han enfrentado una serie de situaciones donde, por las razones que, digamos, que conocemos, ya sea a nivel de clima o de manejo, hemos tenido a veces dificultades para lograr las floraciones deseadas. Valgan verdades también, el Perú y muchas de las empresas y especialistas o gentes dedicadas al cultivo de frutales hoy reconocen mucho más la forma en que hay que trabajar este tema, sobre todo teniendo en cuenta que en algún momento las expectativas con este cultivo han sido muy, muy fuertes en términos de lo que es producción y oportunidad de salir al mercado exterior, ¿no? En el caso del mango, la floración, como cualquier frutal, representa uno de los eventos más importantes, porque sin floración obviamente no tendríamos fruta, y es importante asegurar que esta floración sea la mejor posible, para asegurar con ello también la mejor capacidad productiva posible, dependiendo de la variedad en la que nos encontremos o que estemos trabajando. En ese sentido, la floración del mango, correcto, y el evento que en la parte fenológica corresponde a floración, va a pasar por una serie de etapas previas antes de, digamos, que concurrir en el órgano floral que nosotros deseamos observar, para que se asegure que ésta pueda aparecer, digamos, darse en la magnitud deseada, ¿no? Y de hecho, algunos de estos eventos son
claves en el asegurar que esta floración se presente, ¿no? Vamos a ver primero qué es lo que determina el proceso inductivo en la floración de mango, ¿no? Porque una cosa es el proceso inductivo, que es el proceso en el cual nosotros encontramos, o en este caso la planta encuentra una señal o señales que van a propiciar o desencadenar, ¿correcto?, que se inicie los cambios que más adelante vamos a observar ya de manera morfológica a través de la diferenciación, ¿no? El evento inductivo en realidad muchas veces no es apreciable. Puedo eventualmente establecer que hay determinados componentes que estarían propiciando la inducción, pero tendría que hacer un análisis ya a nivel bioquímico para establecer si ciertos cambios químicos se están propiciando o no, y de paso también tendré una identificación, digamos, de movilización, aparte de la condición bioquímica, en componentes enzimáticos que van a, digamos, influir en esto, ¿no? Y en general todo lo que, digamos, involucra incluso la señal genética que va a propiciar el proceso de cambio de una yema que, siendo vegetativa, se transformará en floral. Y entonces la inducción floral en realidad es un evento complejo en sí mismo, porque la diferenciación simplemente ya es la concurrencia de la primera parte, ¿no? La primera parte es fundamental para que finalmente esta yema pueda ser observable como una yema que ya tiene condición de ser floral. Entonces, la inducción es la primera etapa y la diferenciación es la respuesta a esa primera etapa de manera morfológica, ¿no? O sea, ya se puede apreciar. En el caso de la inducción, una primera parte del proceso inductivo es la evocación floral en sí mismo, o sea, es el chispazo inicial del proceso, que en realidad va a estar determinado en gran parte por una condición genética. Esto va a estar ligado a las variedades que estemos trabajando, ¿correcto? Pero es claro que esa yema que es vegetativa en ese momento, ante ese chispazo, ¿correcto?, ante ese evento, empezará un proceso de transformación. Entonces, el inicio de la floración es obviamente dependiente de estímulos. Ese arranque, ¿no?, es dependiente de estímulos. Estímulos que están marcados por aspectos externos, o sea, que envuelven al cultivo, en este caso a la planta, y por aspectos propios de la planta. Cuando hablamos de aspectos externos, tenemos que tener en cuenta que, como cualquier especie vegetal, el mango está supeditado a las condiciones que enfrenta en el medio donde se está desarrollando. Y de hecho, un papel preponderante en este proceso de inicio es la temperatura del medio, ¿no? Y cuando hablamos de la temperatura del medio, lo vamos a ver en un ratito, nosotros nos referimos básicamente a los termoperiodos que se presentan, o sea, el rango térmico que hay entre el día y la noche, para empezar, aparte de eventualmente ciertas acciones que van a tener un factor de apoyo positivo a esta condición, ¿no? Como es el caso de la presencia de humedad en el suelo y la longitud del día, ¿correcto?, o el fotoperíodo. Sin embargo, el último componente, el fotoperíodo, no es tan relevante como lo es el primero, que es la temperatura, ¿no? El fotoperíodo, digamos, es un componente que va a acompañar, pero no va a ser determinante en el proceso. La humedad del suelo, ya la veremos, tiene alguna acción importante, pero va a tener, digamos, una participación más para consolidar lo que la temperatura me va a poder brindar en el proceso de evocación. Y finalmente, el otro componente es lo que la planta pues pueda tener para poder mostrar este proceso de cambio. De hecho, el primero y más importante es que cuente con los recursos, ¿no?, acumulados a lo largo de un periodo productivo en favor de esta nueva fase de floración. Esto es básicamente reservas, ¿no?, que están muy ligadas a la consistencia del sistema foliar, definitivamente, aparte de la condición de reservas en madera y en raíz. El sistema foliar va a ser muy importante en esto. Y lo segundo es la composición de hormonas que van a ser las que estimulen digamos, el proceso de aparición o no de este proceso, de este evento de evocación, y más adelante la inducción y finalmente la aparición de una estructura floral o una yema con capacidad de formar estructuras florales, ¿no? Entonces, como observamos, en general, no nos podemos solamente ligar a un componente,
sino que hay varios elementos que van a ir concurriendo en mayor o menor grado para asegurar que este proceso finalmente se consolide en lo que viene a ser algo que todos esperamos, que es la aparición de la floración en ese cultivo, ¿no? En este caso, en el caso de mango, ¿no? Muy bien. Ahora, cuando hablamos del estímulo de la inducción floral, ¿correcto? Hay un elemento clave en esto, y yo se los mencioné hace un ratito, es evidentemente la hoja, ¿no? La conformación de la hoja, las características de la hoja en términos de madurez, en términos de sanidad, ¿no? Va a ser fundamental porque la hoja va a ser el receptor primario de los factores externos que van a propiciar este cambio. Entonces, un aspecto que tenemos que tener muy claro es que si tenemos un sistema folioso eficiente, tengan por seguro que no va a haber una respuesta positiva en términos de lo que es el proceso de inducción. Y deficiencia no me refiero solamente a la cantidad de hojas por planta, sino a la composición nutricional que debe tener esta. Entonces, es un elemento importante establecer siempre que el patrón nutricional foliar está acorde con las exigencias del cultivo. Uno. Segundo, va a tener que ver mucho con la capacidad de reservas que puede haber acumulado la planta a lo largo de todo el periodo productivo, porque una parte de ellas la va a destinar al nuevo proceso, ¿no? Una parte va destinada al tema fruta y otra parte va destinada al tema reservas para la siguiente campaña. Entonces, lo que nosotros dejamos de hacer en una campaña, por razones varias, como por ejemplo, de pronto se me ocurre pensar que al ver que no voy a tener una gran producción, ya no continúo mi plan de nutrición. Lo que probablemente puede estar ocurriendo es que estoy sometiendo la futura floración a una pérdida sustancial porque mi sistema foliar no va a poder concurrir en los niveles que yo deseo para la siguiente. Entonces, definitivamente el plan no puede ser, digamos, anulado ante la posibilidad de una pérdida, digamos, productiva por razón que sea. Claro, pensando entre comillas que estoy haciendo un ahorro en la nutrición. En realidad estoy afectando la producción de la siguiente campaña porque estoy evitando destinar o no estoy destinando nutrientes en favor de la formación foliosa que va a ser útil para la siguiente fase, la siguiente etapa, digamos, de producción en la siguiente temporada. El otro elemento importante es que ese mensaje recibido por la hoja, ¿correcto? Es transmitido vía sistema vascular, ¿correcto? A las yemas que van a ser más adelante las que van a transformarse. Entonces, ahí estamos hablando de, evidentemente, algo que ayude al proceso de traslado. Entonces, ahí sí va a haber un tema muy importante en el tema de manejo hídrico en algún momento para asegurar que esa información llegue, ¿no? La información no llega telepáticamente, va a tener que recibir este flujo de reinformación, la hoja, a través del sistema vascular, lo va a enviar hacia las yemas, ¿correcto? Y la yema se va a encargar de recibir esta información y finalmente, digamos, comenzar a concurrir en lo que ya hemos conversado, que es el proceso inductivo, y más adelante el proceso de formación de la flor, ¿no? Entonces, fíjense lo interesante de esto porque es digamos, un enlace permanente entre el sistema folioso y la yema, ¿no? ¿Ya? Y en este caso, para que ocurra el tema, es que yo tengo que asegurar que el sistema vascular opere transmitiendo la información recibida por la hoja, ¿no? Ahora, volvemos a ver esto en que los factores ambientales, básicamente temperatura, condición hídrica y en parte fotoperíodo, correcto, contribuyen a mostrar como primer factor la respuesta que vamos digamos, a evidenciar en la yema, que hay factores nutricionales importantes, la presencia de reguladores de crecimiento, en este caso de hormonas, correcto, va a ser fundamental, la presencia de reservas, correcto, va a ser fundamental también. Hay algunas hormonas claves, básicamente la concentración entre auxinas, citoquininas y gibberelinas de unos inhibidores va a tener proporciones particulares. Sobre esto hay mucho trabajo por desarrollar incluso en el país para poder definir entre variedades y zonas si esto evidentemente es dramático en favor de una hormona más que en otra, pero es claro que las auxinas en general son muy buenas promotoras, ¿correcto?, para el proceso de una concurrencia, una formación de yema floral. Las citoquininas van a contribuir con esto. Sin embargo, las gibberelinas pueden no necesariamente ayudar, sino interrumpir el proceso. Y los inhibidores básicamente lo que van a hacer es retrasar procesos para asegurar ciertos cambios, ¿no?
Otro promotor importante, eventualmente, en este caso, básicamente por su acción senescente, o sea, por estimular cambios importantes a nivel bioquímico y morfológico, es el caso del etileno, que en algunos momentos puede tener una acción positiva, pero también, dependiendo de cómo se trabaje, puede ser, digamos, de efecto negativo, ¿no? Y habrá factores del manejo que vamos a utilizar como estrategia para poder asegurar que esta floración, digamos, se muestre uniforme, equilibrada, ¿no? Acorde con mis exigencias en términos de tiempo. Sí, de hecho, uno de los primeros trabajos que yo efectúo está ligado a la intensidad de la poda, buscando básicamente generar sincronía, ¿no? Nosotros aplicamos podas, sobre todo se ven estas muy fuertemente en el norte, porque necesitamos que el proceso de inducción más o menos se uniformice en toda la planta. Por lo tanto, la poda lo que busca es una sincronización de crecimiento vegetativo uniforme que más adelante debe concurrir en una floración uniforme, ¿no? Si nosotros no hiciéramos ese trabajo, lo que probablemente vamos a observar es una concurrencia de eventos distintos en la planta, una característica muy común en mango, ¿no? Entonces, en la misma copa podemos tener un espacio de la planta con floración, mientras que otro puede estar teniendo presencia de brotación vegetativa. Entonces, la poda se constituye en un componente clave en la sincronización de la floración, sí, ¿correcto? La intensidad de ella y los tiempos van a depender de la variedad y la zona. Por lo tanto, no es que todas se deban aplicar igual, pero que va a tener una importancia fundamental en la sincronización de la floración en términos de aparición homogénea de ella en un momento específico, sí, ¿correcto? Y buscaremos a través de ella incluso aprovechar eventos, ¿correcto? En los que térmicamente me interesa que ya las yemas que aparecieron inicialmente como en una brotación vegetativa puedan transformarse en florales. Conjuntamente con eso, manejaremos el tema hídrico, buscando de una u otra manera ajustar ritmos de crecimiento y también algunos elementos ligados a la parte nutricional que me aseguren que esos ritmos no se aceleren para poder dar oportunidad a que los brotes que estoy tratando de que sincronicen un crecimiento uniforme y, digamos, y adecuado, llegue a una floración o concurra a una floración completa, ¿no? Hay evidentemente un elemento adicional que probablemente no se ha trabajado con fuerza y que puede ser interesante de pensar. No todos los portainjertos, ¿correcto? Y ese es un tema que en mango hay que trabajar mucho más, pueden tener un efecto importante en términos de una concurrencia, digamos, de floración. A veces hay algunos que tienen ese efecto y generalmente aquellos portainjertos que tienden a mostrar cierto retraso en el crecimiento vegetativo o en la expansión, o sea, no muestran mucho vigor, pueden contribuir a esto también, a asegurar una mejor uniformidad en este componente. Entonces, ahí todavía hay un tema mucho más grande por desarrollar, porque el tema de portainjertos involucra obviamente un trabajo digamos, de diseño y espera para poder cuáles, dependiendo de la variedad que trabajemos, nos aseguran una mejor respuesta en términos inductivos también, ¿no? Ok. Acá tenemos un ejemplo interesante que se realizó, por ejemplo, en el caso de México, buscando reconocer en qué momento se podía ya iniciar, dependiendo del instante en que se genera la poda y la brotación, ¿correcto? La aparición de flores, ¿no? Generalmente, en los primeros momentos de iniciada, y acá, si ustedes observarán, estoy poniendo en rojo la fecha contrapuesta a la que se manifiesta en el caso de la de México. O sea, abajo en rojo están las fechas contrapuestas que serían en Perú, las de México obviamente corresponden al hemisferio norte, pero era un poco para que puedan comparar, ¿no? Los eventos generalmente que permiten ya concurrir desde el momento en que yo inicio la aparición de un brote, ¿correcto? Desde que el brote aparece hasta que éste puede tener oportunidad de generar estructuras florales, pueden darse, dependiendo de si las condiciones son positivas, en un lapso de aproximadamente 45 a 60 días. Correcto. Esto va a depender mucho de la variedad, la zona y algunas características de manejo específico que pueda tener. Pero en líneas generales, correcto, mientras ese brote no se haya consolidado
y la hoja no esté lista o madura para esto, es muy difícil que la flotación que aparezca después de este primer eje de, digamos, de crecimiento vegetativo genere inflorescencias, ¿no? Si ustedes observan, acá tenemos más o menos 15 días, ¿correcto? Acá tenemos aproximadamente 30 días, y ya en los 45 días, si agarramos de 30 de abril al 15 de marzo, son 30 de marzo, perdón, al 15 de abril son 15 días acá, desde el final de marzo hasta la quincena de abril, hasta el final de ahí, acá hay 30 días, y ya sobre los 45 días, correcto, y esto depende mucho de la variedad, se puede ir observando ya evidencia de inflorescencias, ¿no? Que se van a hacer máximas, obviamente, cuando pasemos ya a los 60 días aproximadamente desde el momento en que se inició el crecimiento del brote, ¿no? Entonces, en líneas generales, y esto sí puede tener alguna distancia en zona, con un lapso de 60 días, incluso hasta con un lapso de 90 días en el mayor de los casos, ya tendríamos capacidad de poder tener estructuras florales, correcto, en el caso de mango. Pero para poder llegar a esta condición, hay ciertos eventos que van a tener también que ocurrir. O sea, este es el tiempo en el que el brote logra un crecimiento, y tras ese evento, si tiene condiciones externas importantes, ese brote va a poder tener la oportunidad de tener yemas florales. Muy bien, la pregunta siguiente es, ¿y qué condiciones debo yo entonces encontrar favorables a que este brote se dé? Vamos a ver un ratito más esto, ¿no? Y aquí podremos observar lo siguiente, ¿no? El primer estadio es la misma condición. El primer estadio, acá sí podemos apreciar claramente la distancia, le he puesto básicamente en lo que corresponde en negro a lo que son las fechas allá en el hemisferio norte, la que vendría a ser en el hemisferio sur. Y claro, al comienzo la yema es vegetativa, ¿no? Es un meristema vegetativo apical, el que se está mostrando acá en este primer corte. No hay oportunidad de observar acá estructuras florales. Ese es el estado 1 de la yema. Una yema que simplemente, si nosotros no le damos condiciones o no existen las condiciones, va finalmente a concurrir en un brote vegetativo futuro. Correcto, no lo desearíamos, pero hay factores que podrían condicionar a que esta yema engruese, crezca, desarrolle y forme todas sus estructuras, pero dentro no hay estructura floral y simplemente lo que aparezca sea un brote vegetativo. ¿Correcto? Si uno observa esto, en la primera quincena, el estadio 1 y 2 son los más comunes, no hay estadio 3 y 4, que lo vamos a ver un ratito. Estos son básicamente estadios de formación vegetativa, porque acá dice una bráctea, la bráctea es lo que acompaña a la yema, meristemas secundarios, que son básicamente vegetativos, y el meristema apical, que sigue siendo vegetativo. Entonces, estos dos estadios, prácticamente en un lapso de 15 días, se sostienen fuertemente, ¿correcto? E incluso todavía se mantienen fuertemente hasta un lapso de 30 días, ¿correcto? Ya todavía hay una precisa sostenida de los estadios 1 y 2. Pero si nosotros nos vamos ya a buscar un estadio 3, donde ya puede haber la aparición probable de identificación, ¿no?, de alguna estructura floral o una intención de estructura floral, esta condición ocurre normalmente a partir de los 45 días, dependiendo de las condiciones que enfrenta, y claro, un estadio 2 en promedio, que todavía estaría siendo el que hemos visto en antes, ya estaría empezando a cambiar de manera notable, ya no sobre los 45, sino sobre los 60 días, haciéndose evidente ya sobre los 90, ¿no? En líneas generales, correcto, acá sí se puede apreciar ya las estructuras florales que están acompañando, ese es meristema floral, acá se aprecia claramente esto, ¿no?, donde está la flecha señalando en el estadio 4, y evidentemente hay meristemas secundarios que pueden ser florales y también terciarios, pero el apical ya se transformó en floral. La yema se redondea totalmente, es una característica típica, y va a dar paso o va a propiciar una estructura floral. En un lapso entonces de 60 días, y mejor aún en un lapso ya de 90, tenemos certeza de que todas las yemas van a ser florales, y vuelvo a repetir, dependiendo de la condición de clima que estemos enfrentando. Bajo esta premisa, entonces, la pregunta que surge es, ¿y qué condiciones de temperatura debo yo tener en el lugar de desarrollo para que esto vaya generando poco a poco mayor oportunidad, ¿no?, de formación de estructuras florales? Bueno, de hecho, el termoperíodo siempre ha sido un elemento muy, digamos, revisado en el tema de mango. Y el termoperíodo ideal, pues, generalmente se da cuando las condiciones térmicas durante el día pueden ser muy cálidas, pero sobre todo durante la noche caen a valores que de preferencia podrían ser ideales entre 15 y 16 grados de preferencia. Sin embargo,
siempre se considera que temperaturas que estén por debajo de 20 pueden ayudar parcialmente a este proceso. Evidentemente, las temperaturas nocturnas de 15 a 16 propiciarán mucho más rápidamente el cambio, siendo las diurnas cálidas, que si las temperaturas nocturnas son relativamente más cálidas, aún a pesar de que las del día puedan serlo incluso mucho más. Esta condición de temperatura, entonces, de carácter nocturno, con un diferencial que en algunos casos puede llegar a ser hasta de 10 grados, siendo estas temperaturas nocturnas frías, con rangos que estén entre 15, 16 grados, 17, pueden ayudar mucho mejor a un avance importante en el proceso del cambio y acelerarán todos los pasos hacia la obtención de una yema floral. Pero si esas mínimas que comenzamos a registrar, ¿correcto?, no caen, digamos, de manera notoria, entonces el cambio va a ser mucho más lento. Y eso me dice algo muy importante. Si yo percibo que las mínimas en zona no están cayendo demasiado, no puedo yo acelerar demasiado el proceso de floración por fechas, porque no hay condición climática que determine una completa inducción. Entonces, yo puedo intentar brotar lo que ya haya formado de flor, pero probablemente la cantidad de flor formada va a ser muy poca. Entonces, ahí a lo mejor lo que voy a tener que hacer es distanciar mi evento de estimular la floración hasta que se complete, ¿correcto?, bajo igual margen, lo que normalmente tenía si hubiera, digamos, tenido 15 o 16 grados. O sea, en menos tiempo, lo hubiera logrado con 15 o 16 grados, pero con 20 grados o menos de eso, ¿correcto?, entre un margen que pueda estar en 19, 20, tengo que esperar un poco más para que el proceso de inducción se complete totalmente, ¿no? Ahora, evidentemente, hay un elemento importante en esto, ¿no? Cuando las temperaturas cálidas son muy notorias, una condición que estimula la brotación es evidentemente la presencia de humedad en el suelo, ¿no? En zonas de trópico húmedo, por ejemplo, es mucho más complejo porque uno desea, ¿correcto?, que en el proceso de inducción la condición de humedad del suelo sea mínima. Y no es porque necesariamente el suprimir agua o la ausencia de agua tenga un condicionante notorio en el proceso inductivo. Lo que hace básicamente el estrés hídrico es reprimir la intención de la yema que, siendo vegetativa, tenga oportunidad de brotar, porque tiene condiciones cálidas para una nueva brotación. Lo que yo estoy haciendo ahora es inhibiendo la acción de brotación de esa yema vegetativa para darle paso a esa yema vegetativa a que llegue a ser floral. Si no logro hacer eso, entonces evidentemente lo que va a ocurrir es una brotación, porque estímulo para brotación existe con temperaturas cálidas, y el agua lo que va a hacer es básicamente empujar a esta brotación. Entonces, el uso de una suspensión temporal del riego lo que hace básicamente es suprimir esa intención que naturalmente va a tener la planta de iniciar una nueva brotación, para poder obligarla a ella o hacer que ella, ante esta condición, reciba la suficiente cantidad de estímulo térmico y llegue finalmente a ser capaz de concurrir en la yema hacia una condición floral. Entonces, hay que recordar que el agoste por sí mismo no es un factor inductor, es un factor que acompaña al factor inductor, pero no es el factor inductor per se. Entonces, no vamos a poder lograr nada, ¿correcto?, haciendo mucho más agoste si las condiciones del medio, ¿correcto?, no son lo suficientemente favorables para lograr el proceso final de cambio de esa yema. Y es muy importante tener en cuenta eso, porque a veces uno puede estar sometiendo a un factor de estrés a la planta muy serio, que lo puede llevar incluso a un daño radicular muy intenso, con pérdida potencial de la capacidad de la planta a futuro en términos productivos, ¿no? Incluso va a acompañar la posibilidad de aparición de problemas criptogámicos a nivel de madera, que son muy serios en el caso de mango, y obviamente una pérdida sustancial de su capacidad de respuesta productiva en el largo plazo, porque estoy afectando sistema vascular, madera, raíces, en fin, y todo eso, ¿no? Entonces, acá hay un tema muy interesante todavía a trabajar con fuerza, que es definir, dependiendo de mi zona, ¿correcto?, y sistema de riego y características de porte injerto, los tiempos que yo voy a someter, en este caso, a suspensión temporal de riego. De pronto,
En algunos casos, incluso esta suspensión no es un retiro completo del sistema de agua o de riego, sino es básicamente una variación en los niveles de hidratación del suelo, y por lo tanto, si es un sistema de riego tecnificado, lo que voy a hacer básicamente es regular mis volúmenes a un valor un poco menor, ¿correcto? Generando esta misma, digamos, acción de suspensión, aunque no se suspende totalmente, y obligando a la planta a que no pueda brotar porque no hay factor humedad-suelo suficiente para que lo ejecute, ¿no? Dejándole la oportunidad a esta planta de que lleguen las yemas a poderse cambiar por el registro térmico que puedan tener las hojas en zona, ¿no? Ok, acá podemos observar ese efecto térmico en relación con el tiempo. Si nosotros observamos, estos son los días de temperatura, menores de 15, a los 0 días, obviamente el efecto no genera ningún cambio en el estadio. Acuérdense que el estadio 1, o cercano hasta poco más antes del 3, estamos hablando de yemas que son básicamente vegetativas. Aún habiendo condiciones inductoras, el tiempo acá es crítico porque es muy poco. Pero conforme pasa el tiempo, ¿correcto? Ya pasamos de 0 días a 15 días, a 30 días, y comienza a haber factores de inductores, por ejemplo, con temperaturas de menos de 15, muy rápidamente, ya a los 60, comienza a haber un cambio importante, a los 60 días, fíjense la temperatura de menos de 15, pero obviamente, ya si tenemos menos de 15, obviamente esto va a generar una mayor respuesta en términos de variación, aún teniendo máximas muy altas, pero temperaturas por debajo de 16 o 15 ya comienzan a permitir una muy buena acumulación en términos de temperatura y un buen cambio en términos de lo que es la característica morfológica. Claro, a los 90 días esto se hace totalmente evidente, pero acá tenemos que tener claro esto, que aún habiendo pasado el tiempo, si las condiciones inductoras no son adecuadas, no va a haber oportunidad de cambio en términos de la modificación de la yema, ¿no? Este es un trabajo que se hizo, por ejemplo, también el trabajo que se hizo en México, en el estado de Nayarit, para poder evidenciar cuán importantes son las mínimas en relación con el cambio morfológico que la yema va a tener para poder mostrarse como floral, ¿no? Ok. Ahora, ¿qué factores son favorables en la planta para que se dé una adecuada inducción floral? Bueno, en principio, la presencia de una superficie foliar óptima. Los rangos foliares, en el caso del mango, pueden fluctuar entre 50, 60, ¿no? Hojas por fruto, y por lo tanto también tenemos que tener muy claro que tras ese evento de fructificación, la presencia de una hoja sana o el rebrote de un brote sano con hojas que van a ser las captadoras de la señal debe ser importante. Entonces, la primera condición es un sistema folioso muy sólido en términos de sanidad y en términos de nutrición, ¿correcto? Como nosotros hemos hecho un trabajo de poda buscando una sincronización de brotación, lo que yo tengo que esperar es que esa brotación va a poder surgir de manera positiva en base a las reservas que ha tenido la planta y al plan que yo le voy a ir dando en términos de nutrición. La primera etapa de la brotación, digamos, de la plantación, tras el evento de poda, está ligado a la capacidad de reserva de la planta. Si la planta no tiene un buen nivel de reservas, evidentemente su rotación va a ser muy débil y por lo tanto esa hoja que yo espero se forme bien, correcto, en ese primer flujo, va a ser el que me va a consolidar tras ese primer flujo y eventualmente tras un segundo flujo, correcto, la posibilidad de una yema floral final, ¿no? Si yo refiero más flujos y no detengo ese segundo flujo y lo hago madurar, es probable que lo único que encuentre sea brotación vegetativa o yemas vegetativas, ¿no? Por lo tanto, yo tengo que tratar de evitar, tras un segundo flujo de crecimiento, ¿no? Crecimientos vegetativos adicionales, ¿no? Porque tengo que asegurar que los brotes que ya se hayan consolidado se maduren y la hoja se convierta en una hoja receptora. La primera etapa del proceso, la hoja se convierte en una demandante, ¿no? No es una generadora de fotoasimilados y por lo tanto no tiene esa capacidad, es una demandante de recursos. Hasta el momento en que esa hoja madura o lista, empieza a generar fotoasimilados. Y es en ese instante donde la hoja, aparte de convertirse en una proveedora de recursos para la yema y la rama y la planta, también va a ser una, digamos, generadora de recepción de información
del medio para poder iniciar el proceso. Por eso es que ustedes ven que hasta los 30 días el evento no es tan significativo, ¿no? A los 60 días la cosa comienza a ser ya más o menos interesante. Ya a los 90 es una consolidación, porque la hoja ya tiene capacidad de poder ser ofertante o, digamos, entregar recursos a través de la actividad fotosintética. Entonces, es un tema importante a tener en cuenta. La ausencia de fruta también es un tema clave, ¿no? En la medida en que yo alargo el proceso digamos, de permanencia de la fruta en planta, estoy agotando recursos porque la fruta es un punto sumidero, representa un espacio como órgano de reserva importante para la planta y la va a seguir sosteniendo. Sin embargo, aparte de eso, la semilla del fruto se constituye un inhibidor natural, ¿correcto? En la presentación, en la formación, digamos, en el estímulo para la formación de flores a futuro. La semilla va a comandar aquí también parte del proceso. Entonces, no es solamente decir, tengo hoja, tengo brotes, tengo fruta. No, la fruta ya no me va a servir ahí. Me va a servir básicamente ya para lo que correspondía en su momento, que era la obtención de una estructura reproductiva, en este caso, o en este caso una estructura de reserva, que yo debía haber retirado en su momento. Si yo retiro eso, el proceso, digamos, de inhibición propio de la semilla se va a retirar y la hoja va a volver a comandar todo el proceso de diferenciación, digamos, de formación de yemas florales, ¿no? Y lo que conversamos, una adecuada presencia de balance de reservas nutricionales en planta va a ser fundamental, porque necesitamos que ese brote primero madure, se forme y se consolide para que a partir de esa condición se genere todos los eventos relacionados con educación, inducción y posterior floración. El modelo que Chaco desarrolló es un modelo interesante para entender cómo se van conjugando diferentes eventos en favor de una posible formación de yemas florales o no, ¿no? Y este modelo después lo toma Davenport, lo vamos a ver también para entender qué eventos pueden generar la posibilidad de una floración en mango y qué eventos no van a ayudar a esa potencial floración en mango, ¿no? Entonces, en este proceso de acumulación y dispersión de fotoasimilados que maneja el modelo de Chaco, correcto, se nos explica un poco esa condición. Si ustedes observan en este gráfico, que pareciera pues un jeroglífico, correcto, sobre el lado izquierdo, se manejan varios eventos que de una u otra manera generan control del crecimiento. Acuérdense, el control del crecimiento va a tener como función básicamente inhibir en un momento determinado la brotación exagerada sin que esas yemas hayan todavía modificado su condición de vegetativas o florales. Entonces yo tengo que intervenir en un momento para hacer control de crecimiento. ¿Qué cosa puede ayudar al control del crecimiento, ¿no? De hecho, el estrés hídrico es un factor clave que lo ayuda, pues, porque en la medida en que no hay humedad en el suelo, el mensaje para una nueva brotación es mucho más difícil, se acumulan ciertos inhibidores incluso de brotación, ¿correcto? Las bajas temperaturas también, ¿correcto? Van a tener una acción importante en esto. La temperatura es un motor muy claro en el tema de la brotación, entonces la reducción de las temperaturas en el medio va a tener una acción importante. La alta diferencia de presión de vapor, que quiere decir el diferencial de humedad que hay entre el medio y la planta, si este diferencial es muy alto, ¿correcto? Quiere decir que el medio externo tiene un déficit de presión de vapor muy fuerte, hay una humedad relativa muy baja. Eso determina que la planta tiende a cerrar estomas, no haya traslado, perdón, de fotoasimilados, la planta entra, digamos, y encima si tenemos un factor de estrés hídrico, determina una pausa en la planta. El anegamiento, uno diría, ¿y qué cosa el anegamiento? El anegamiento está ligado al hecho de que si yo quito oxígeno al sistema radicular, también voy a generar una pausa. No sé si ustedes habrán apreciado esto a veces cuando vamos por el norte hacia las zonas donde hay formación o cultivo de arroz. Ese anegamiento natural, propiamente dicho, del cultivo de arroz, obliga a la planta también a entrar en una pausa porque estoy de una u otra manera generando un factor de estrés por inhibición de actividad ya por falta de oxígeno o por anoxia en el sistema radicular. Claro, yo no les recomendaría que hagan esto porque si hace uno anegamiento de manera exagerada, ya la anoxia lo que genera es muerte de plantas y ahí hay un tema muy crítico, ¿no? Aparte de que invita a la aparición de otros problemas a nivel radicular, ¿no? Entonces,
no necesariamente la práctica del anegamiento va a ser una práctica que vamos a utilizar, pero de hecho sí tiene una acción en relación con el efecto del daño que pueda generarse a nivel radicular por la falta de oxígeno, ¿no? Que finalmente contribuye de una u otra manera digamos, a reducir la brotación. Generalmente los tres primeros, y sobre todo los dos que están acá arriba, son mucho más útiles agronómicamente hablando, y el tercero representa un poco la acción, correcto, que vamos a encontrar dependiendo de la zona en términos del diferencial de humedad en el medio, ¿no? Zonas menos húmedas tienden a tener un poco más de ventaja en ese sentido. ¿Hay algunas prácticas adicionales? Bueno, en el caso de mango, aunque no es un trabajo muy común, el anillado siempre ha propiciado también ciertamente algunas condiciones en el control de crecimiento. Este anillado, sin embargo, depende del momento y las acciones para eso, y normalmente es más complejo en el caso de mango lograrlo, porque el principal problema con un anillado de mango es lograr después que el tejido anillado vuelva a cicatrizar. Aquí tenemos un problema. La poda de raíces tampoco no es una práctica común, pero más o menos muestra lo mismo que ocurriría en un anegamiento, que es simplemente el hecho de que si yo suprimo un sistema radicular, la planta va a tener que recuperar sistema radicular, eso determina una pausa en el sistema de crecimiento vegetativo. Pero definitivamente estas dos prácticas, a pesar de que tienen acción sobre el control del crecimiento, no son muy útiles en el tema de mango, ¿no? A pesar de que podría en algún momento, por razones varias, haberse generado, no es, digamos, agronómicamente muy útiles porque hay otros elementos que pueden, digamos, por efecto de esto, causar más daño en la plantación. Un elemento que sí es importante es el manejo de la nutrición nitrogenada, ¿no? Esto sí tiene que tener una acción clave tiene una acción clave en el hecho del control del crecimiento. En el caso del mango, correcto, el manejo del plan de nutrición, reduciendo un poco la aplicación de compuestos nitrogenados, sobre todo en la fase del nuevo rebrote, correcto, o manteniendo los valores del plan de nutrición adecuado de nitrógeno, lo que va a hacer básicamente es consolidar el brote como esperamos, pero no generar una brotación vegetativa exagerada, ¿no? Y finalmente algo que también utilizamos es el uso de fitorreguladores, ¿correcto? O reguladores de síntesis que generalmente lo que hacen es estimulan la inhibición de la brotación, la hacen más lenta, la pausan, generalmente muchas citoquininas, algunos triazoles pueden servir para este componente, ¿no? Ok, esto ayuda al control del crecimiento. Algunos son prácticas que se dan de manera permanente, otras no son muy recomendadas. De hecho, el control del crecimiento determina un mejor balance en la acumulación de reservas, ¿correcto? Y por lo tanto, esta acumulación de reservas, de una u otra manera, va a consolidar más adelante el aumento de compuestos que van a actuar a través del sistema vascular para que se genere ese enlace desconocido. Hoy este enlace desconocido y está gobernado básicamente por genes específicos que de a poco se están empezando a descubrir para hacer lo que finalmente lleven el mensaje de la hoja a la yema, ¿no? ¿Correcto? Estos genes, básicamente, genes descubiertos gracias a la identificación de una especie como Arabidopsis thaliana, hoy, digamos, pueden ser determinados, en el caso del mango, uno de ellos, el más importante, es el MIFT, es uno de los genes que finalmente contribuye, o es una proteína que finalmente contribuye a que la acción genética de inducción finalmente se dé, ¿correcto? Aunque parezca mentira, esto recién ha sido descubierto en estos últimos 20 años, o sea, estamos hablando de ni siquiera 20, estamos hablando de 18 años atrás, cuando se descubre que Arabidopsis thaliana representa el ejemplo más simple de especie vegetal que nos pueda permitir conocer las rutas para la formación de flores en muchas otras especies. Y hoy, en base a esas rutas, se comienzan a identificar proteínas que finalmente son las que actúan de manera directa en el proceso de inducción, ¿no? El MIFT es uno de ellos, hay varios otros más, no es uno solo, a veces son varios los que concurren a este concepto de inducción floral, y finalmente son los mensajeros directos del proceso de inducción, ¿no? Por eso es que se habla mucho de la acción de genes que, digamos, estimulan la floración. Son florigenes, ¿no? Y esos florigenes, dentro de los cuales hay varios, a través de estas proteínas, van a intervenir principalmente en el proceso de inducción. Fíjense lo interesante de esta etapa. En el proceso de inducción floral, alguien va a ayudar a este proceso y básicamente algunas fuentes químicas
son importantes, ¿no? Una de ellas, tal vez una de las más mencionadas y una de las más utilizadas, es el nitrato de potasio, ¿no? Y el nitrato de potasio ha sido y es un referente clave en este proceso, ¿no? Va a poder estimular la formación final y la aparición o concurrencia completa de la inducción que ya se dio. Cuando hay inducción, hay estructura floral. Cuando hay estructura floral, hay aparición de un eje floral y por lo tanto es una flor que está totalmente hecha, ¿no? Y eso está, digamos, en parte también consolidado gracias a la aparición o al uso del nitrato de potasio. Ahora, ¿tiene que ver mucho esto? Sí. La variedad y la ubicación específica tienen que ver mucho, ¿no? La ubicación específica se refiere a la posición de la yema en rama, ¿no? Puedes tener un eje floral, una yema floral neta o una generatriz, ¿correcto? O una mixta, o básicamente una de tipo vegetativo. Y las variedades, dependiendo de cada una de ellas, pueden tener distancias en la intensidad, ¿no? Porque algunas van a tener oportunidad de acumular mucho más rápidamente la condición térmica de frío necesaria, no requieren tanto, ¿correcto? O de termoperiodo necesario para que el proceso inductivo se dé. ¿Qué pasa por el otro lado? Y acá viene lo diferente, ¿no? Todo lo que está en color medio verde rojizo representa el lado opuesto, ¿no? Yo no desearía que esto pase, y si pasa esto, tengo claro que alguno de estos componentes puede afectar seriamente la floración, o sea, inhibirla. Y si comenzamos a conversar y ver el tema, lo primero es la edad de la planta, ¿no? La planta en sus primeros años, ¿correcto? Generalmente no tiene estabilidad, y la habilidad es muy poca, salvo que tengamos yemas ya diferenciadas, ¿correcto? Si la planta la obtuviéramos de semilla sin ningún tipo de injerto, evidentemente la condición sería que esta planta tendría yemas que simplemente generarían brotes, digamos, vegetativos. Hay una gran presencia de gibberelinas en este caso. Fíjense que las gibberelinas tienen una acción negativa en la formación de yemas florales, ¿correcto? La condición es que la planta, siendo joven, todavía tiene bajas reservas y más formación inicialmente de madera. Y claro, si las gibberelinas tienen una acción importante, van a tener también una acción importante en la dispersión de esos fotosimilados y por lo tanto hay inhibición floral. La aplicación de gibberelinas entonces no me da ninguna respuesta positiva en términos de floración, me la puede dar en términos de crecimiento vegetativo, más no de floración. Y a eso puede estar acompañado el hecho de temperaturas elevadas, sobre todo un termoperíodo elevado, donde no hay márgenes térmicos, digamos, de mínimas que ayuden al proceso inductivo, donde la humedad es persistente en el suelo y en el medio ambiente, ¿correcto? Y donde los niveles de nitrógeno, o único que han propiciado, es obviamente una rotación vegetativa, más no la oportunidad de una pausa de ese crecimiento vegetativo para dar paso a la capacidad de formación de flores, ¿no? En este caso, el lado opuesto, ¿no? Es la vista en espejo de lo que no deseamos y de lo que desearíamos ir trabajando, algunos de ellos más aplicados que otros, ¿no? Incluso este componente puede estar ligado a la vigorosidad del material. Por eso es que cuando se utilizan materiales que no den vigor, sobre todo en portainjertos, la respuesta puede ser mucho más interesante en términos de inducción floral. Los materiales portainjertos muy vigorosos pueden propiciar, evidentemente, una condición de retraso en el proceso de inducción floral, ¿no? Sobre todo en los portainjertos. Y en las variedades también, las más vigorosas van a tener esa condición, ¿correcto? Mucho más retrasada que aquellas que son menos vigorosas en principio, ¿no? Ahora, el modelo conceptual por regulación hormonal la trabajó Davenport basado en lo que Chaco menciona en términos, ¿correcto? En este caso, de lo que las hormonas aportan, ¿no? Y en líneas generales, bajo este mismo esquema, podemos encontrar que todo lo que está en verde, básicamente lo que hace es estimula la formación vegetativa, ¿correcto? La presencia de, digamos, de un mal nivel o una balanza inadecuada de auxinas y mayor presencia de gibberelinas puede tener una acción promotora de brotes vegetativos, ¿correcto? Determina en algunos casos que algunas gibberelinas, ¿correcto? Puedan tener acción muy crítica y otras no tanto. El crecimiento vegetativo, sin embargo, en la medida en que vaya madurando, puede llegar a tener un brote inductivo. Y este brote inductivo puede ser un brote mixto, que puede concurrir en fruta, o un brote básicamente floral, ¿no? Claro, la presencia de frutas, yo se lo dije al comienzo, lo que va a hacer esa presencia de frutas en plantas es estimular principalmente la presencia de inhibidores, donde las gibberelinas juegan un papel muy importante. ¿Qué factores son promotores? Todo lo que va básicamente en azul. La presencia de un brote floral
que ya existe es producto de esta inducción, puede ser brotal mixto o brote floral. La presencia de hojas determina la aparición de inducción. Las temperaturas frías registradas por las hojas también generan inducción. Cierto valor de estrés hídrico ayuda a que las hojas maduren adecuadamente para poder iniciar una inducción. Las temperaturas frías también van a incorporar de una u otra manera la aparición de un brote más lento en términos de crecimiento, que va a condicionar también a que la yema finalmente se transforme, lo que conversamos en antes, de manera menor lo que viene a ser el anillado, de manera muy importante la presencia de citoquininas, ¿correcto?, que aplicadas de manera foliar o al sistema radicular también van a influir fuertemente en esta condición. Y finalmente, la aparición adecuada y formación adecuada de raíces, que no se debe dar necesariamente en el momento, que ya se dio en el crecimiento anterior, va a potenciar la aparición de citoquininas y también va a permitir el almacenamiento adecuado de fotoasimilados, ¿no?, de carbohidratos. ¿Correcto? La regulación de podas, la aspersión de nitratos y etileno también va a estimular esta formación, ¿correcto? Y es importante tener en cuenta eso porque definitivamente, en la medida en que ayudamos a que esta formación de yemas esté ya concretada y la propiciamos en base a esto, pues vamos a tener una respuesta importante en el proceso final de inducción. Entonces, hay elementos propiciadores, varios de los cuales hoy día estoy seguro algunos de ustedes aplican, sí. Y hay elementos que en algún momento han sido negativos y que definitivamente han perjudicado la inducción, también, ¿no? Este cuadro también nos permite reconocer eso, ¿no? La diferenciación floral ya es el momento en el que yo puedo observar morfológicamente la consolidación en la yema, dentro de la yema, de una estructura floral. Y correcto, en este caso podemos observar esas fases, ¿no? Mientras que la yema se torna apical, la concentración de taninos no es muy fuerte en el eje de la yema, los primordios son foliares, la yema es vegetativa, la yema puede considerarse todavía vegetativa incluso 10 semanas de edad después de que el brote ha surgido, ¿correcto? Estamos hablando aproximadamente de unos 2 meses, todavía podría ser vegetativa, 2 meses y medio, pero tras las 14 semanas, esto comienza a tener un cambio importante ya, ¿correcto? Los taninos se incrementan en la parte del eje principal y acá podemos observar que esos taninos mucho más incrementados comienzan a generar ejes secundarios de inflorescencias ya. Y eso está ocurriendo entre las 14 y 18 semanas aproximadamente. Y ese es un tema genérico en términos de tiempo, porque en algunos casos, si las condiciones del medio fueron muy favorables, este tiempo puede ser incluso menor dependiendo de la variedad, ligeramente menor, ¿no? Donde ya queda certeza de que el eje floral es, pues, tras 18 semanas, correcto, la inflorescencia es evidente dentro de la yema, y un corte, simplemente un corte para un análisis histológico de la yema, se va a observar esto, ¿no? Correcto, una aparición muy sólida de estructuras florales, que ya están consolidadas, ¿no? Y eso es lo que al final nosotros deseamos tener, obviamente, en la mayor parte de los ejes vegetativos que inicialmente se formaron para nuevamente ser florales, ¿no? Interesante esto que genera Davenport también cuando habla de efecto de la respuesta, ¿no? Digamos, por acción del nitrato en relación con la floración. Claro, un eje con 2 semanas de crecimiento, acá tenemos 2 semanas de crecimiento, acá tendríamos más o menos 3, acá tenemos 6 semanas, está multiplicado por 2. Acá estamos hablando básicamente de 10 semanas, ¿correcto? Un eje que incluso puede tener hasta 8 semanas, cerca de las 10. Yo le puedo aplicar nitrato y no necesariamente voy a tener una respuesta en floración, porque la yema floral no está totalmente formada. Puede ser que algunas flores hayan quedado remanentes, o sea, como yemas, en algunos ejes, pero en la mayoría de ellos esto va a generar una irregular brotación y en todo caso ni siquiera aparición de brotes florales. Pero tras el evento 10 semanas, ¿no? 11 o 12 semanas, la condición de floración, dependiendo de la variedad, se comienza a apreciar mucho más fuertemente. Esto fue, por ejemplo, hecho en Mango Kit y en Mango Tommy Atkins. Bueno, en Perú ya no trabaja mucho Tommy Atkins. Básicamente tiene algo de Kit, que tampoco no es mucho, pero quiero mostrar el efecto del tiempo
en relación con la aplicación de nitrato de potasio y ligado a la maduración del brote, ¿no? Si el brote no está totalmente consolidado, las yemas tampoco, es mucho más difícil que la aparición de una floración se dé, porque evidentemente tiene que pasar un tiempo para que el eje tenga la madurez adecuada y sus yemas la capacidad de convertirse en florales, ¿no? Entonces, el proceso de inducción, ¿correcto? Es la primera etapa que vamos a implementar, y en este proceso de inducción vamos a poder tener eventualmente brotes de condición vegetativa-floral, ¿no? Brotes mixtos que van a ser básicamente jóvenes, y también vamos a tener la condición de formación, en algunos casos, de panículas muy sólidas o parcialmente, ¿no? Ahora, en el caso del mango, ¿correcto? La capacidad de formar estructuras florales en mango es muy fuerte en términos de panículas, porque esto es un rango muy amplio dependiendo de las variedades, y por lo tanto también dependiendo de las variedades, la cantidad de flores que por cada panícula se puede dar. Así que estamos hablando, correcto, de un valor muy importante e interesante de estructuras reproductivas. No todas de estas van a generar fruto tampoco, ¿no? Y eso lo sabemos muy claramente. Pero en el caso del Perú, esta condición se hace bastante más notable, y eso es lo que hace interesante nuestro país, ¿no? Los trabajos que se han hecho en este caso han evidenciado que en generar el porcentaje de flores hermafroditas, que son las que finalmente generan fruto, es mucho más elevado de lo que hay en otros países. En otros países, sobre todo de clima más subtropical, ¿correcto? La condición hermafrodita no llega ni siquiera a un 10%. Pero en el caso del Perú el valor es muy alto, lo cual quiere decir que hay una capacidad productiva muy intensa en términos de flores con oportunidad de fruta, que en muchos otros sitios no se presentan, digamos, de manera notable, ¿no? También hay un porcentaje importante de estaminadas, pero no es el valor, digamos, más notable que encontramos en otros sitios del mundo. Y de hecho esto es importante porque el valor de hermafroditas me dice a mí la capacidad de carga que puede llegar a tener el mango en condiciones del país, ¿no? En la zona norte o en la zona centro-norte del Perú, pero principalmente en la zona norte. ¿Correcto? En el caso del mango, la antesis, o sea, la aparición de la apertura de flor, se puede dar desde muy, digamos, temprano en la madrugada, ¿correcto? Y evidentemente se va a dar una respuesta positiva a la fructificación, ya en este caso distinta a la de inducción, porque la de fructificación va así a requerir temperaturas cálidas para asegurar que la flor finalmente se consolide en fruto, ¿no? ¿Correcto? Ahora, los rangos de floración hoy dependen mucho de las variedades, pero en líneas generales estamos hablando de un periodo de floración que puede durar de 30 a 45 días. Uno trata de que la concurrencia de floración sea muy sólida, por eso es que sincronizamos a través de una poda la floración para que toda esta venga junta. Eso nos va a ayudar muchísimo en el plan de manejo de la plantación y más adelante en lo que corresponde al término de lo que es la cosecha, ¿no? Cuando trabajamos el mango, una de las cosas que sí tenemos que tener claro es que el proceso de acelerar la floración va a estar ligado al uso de algunos estimuladores de brotación. De hecho, el nitrato de potasio es uno de ellos, ¿no? Su acción va a ser muy importante en términos de estimular la síntesis también de cierta ruta, digamos, para la conformación de etileno, y hay algunos casos en donde la aplicación del nitrato de calcio ha dado la misma respuesta, ¿no? Muchos optan por el nitrato de potasio porque es, digamos, una alternativa muy común, pero en el caso del nitrato de calcio hay que tener mucho cuidado respecto a la calidad de este nitrato, y yo eventualmente no consideraría el nitrato de amonio porque hay factor de toxicidad, ¿no? En el caso del nitrato de potasio, lo recomendado siempre ha sido trabajar en dosis que no superen el 4%, ¿no? Y a veces con 2 aplicaciones ha habido una respuesta muy positiva en términos de una brotación floral, siempre y cuando, vuelvo a repetir, hayamos tenido también una concurrencia interesante en el proceso de formación de la yema floral, ¿no? En el nitrato de calcio, sin embargo, también ha habido respuestas interesantes. Eso depende mucho de la calidad del nitrato de calcio, y de hecho no todos los nitratos de calcio van a tener una respuesta tan positiva. Hoy, digamos, la tecnología nos permite tener fuentes de nitrato de calcio con mucho mejor respuesta en términos de brotación y muy interesantes. Así que ya dependerá un poco de los costos que uno tenga que enfrentar en términos de aprovechar ya sea el nitrato de potasio o el nitrato de calcio, ¿no?
y podamos llegar a tener esto, ¿no? Que es básicamente una floración muy homogénea en un campo de mango, ¿correcto? En la que yo he trabajado el manejo del riego, tratando de evitar una brotación, digamos, exagerada en vegetativo para dar paso a que esa yema se prepare a ser floral gracias a que el brote se maduró adecuadamente para su llegada, digamos, a consolidarse después como floral, ¿no? De ese brote que ya logré controlar a la colocación, al logro de una yema vegetativa que viene a ser floral, ¿no? ¿Hay algunos otros reguladores que se han trabajado en esto? Sí, correcto. El etefón ha sido una alternativa. Estos son rangos bastante amplios, porque en algunos casos han dado respuesta interesante y en otros no tanto, ¿no? Y generalmente lo que hace es, básicamente el etefón es intentar modificar la condición morfológica, ¿no? Acá hay que tener mucho cuidado cuando usamos algunos reguladores de crecimiento que básicamente tienden a generar senescencia en planta, ¿no? Y en estructuras vegetativas, porque también genera un factor de estrés. Y claro, yo tengo que primero prepararme a saber cómo va a actuar esto y dependerá mucho de la capacidad de manejo que ha tenido en el cultivo en términos de nutrición y de riego, ¿correcto? Se han hecho algunas pruebas con alguna respuesta interesante, pero no necesariamente consolidada en todo nivel. Algunos han llegado incluso hasta trabajar con 1000 partes por millón con respuestas positivas, pero también se puede generar una defoliación muy intensa, una pérdida muy rápida de hoja, y eso sí es lamentable en términos de producción. Algunos otros productos han podido tener alternativa en términos también de detener un poco el crecimiento y después propiciar. Esto, vuelvo a repetir, hay que tener mucho cuidado porque no en todos los lugares funciona igual. Y el uso de algunos triazoles como el paclobutrazol, lo que han dado básicamente es también una retención del crecimiento para dar paso con certeza a la aparición de una floración mucho más uniforme. Acuérdense que en los triazoles, sobre todo en el paclobutrazol, en un iconazol tal vez no tanto, pero el paclobutrazol, la tendencia es a que el fruto tiende a redondear mucho más y el crecimiento de las semillas se hace más intenso, ¿no? Entonces hay que tener también mucho cuidado con este tema, ¿no? Acá puedo mostrarles un trabajo que se hizo buscando también esta respuesta en términos del uso del etefón. Si ustedes observan, correcto, la respuesta del número de yemas brotadas se dio, correcto, con igual magnitud que las que se utilizaron con 1000 partes, con etefón, correcto. Y obviamente esta respuesta fue interesante con poca cantidad como también con mucha, o sea, con poca cantidad era más que suficiente. En algunos momentos no hubo un trabajo, digamos, una respuesta muy importante. Entonces, esto puede ser interesante, sin embargo, cualquier uso de un regulador de crecimiento tiene que estar primero comprobado o probado, porque no todos los años tampoco las respuestas son similares. Hay cambios que se pueden dar y eso está ligado obviamente al factor número uno, que es la acumulación de condición térmica para el proceso de diferenciación. Eso es un tema mucho más importante que simplemente aplicar un regulador, ¿no? Los reguladores nos ayudan, sí, pero también hay que tener cuidado de no exagerar y no convertir esto en una práctica demasiado habitual, porque las plantas tienden a estresar muy fuertemente cuando usamos un regulador de manera inadecuada y de manera continuada sin tener primero una evaluación muy clara de si debo o no debo usarla y si aplicaré una vez o 2 veces, ¿no? O eventualmente hasta 3 veces para lograr la respuesta. ¿Otros compuestos que se han utilizado para esto? Sí, el sulfato de potasio, incluso el sulfato de cobre, algunos han utilizado incluso sulfato de cobre, y yo diría más el sulfato de potasio. El sulfato de cobre se puede utilizar, pero también tiene capacidad fitotóxica y hay que tener cuidado con eso. El sulfato de potasio busca una condición muy simple, ¿no? Acelerar la maduración de la hoja, que es lograr que esta hoja se convierta en receptora de mensaje, ¿correcto? La condición del sulfato no es de factor inductor, o sea, no es que el sulfato induce. Lo que hace el sulfato es acompañar, como se hizo con el riego, en este caso a nivel foliar, a que la hoja madure para estar lista para ser receptora del mensaje del termoperíodo en zona. Entonces, las aplicaciones de sulfato logran esa respuesta, ¿correcto? La cantidad es un tema relativo también. Acá yo puedo decir que son 2 aplicaciones cada 2 semanas, pero eso para algunos puede ser a lo mejor hasta 3, dependiendo de la zona. Y hay que ver qué tanta respuesta tiene, ¿no? Eventualmente puede ser que no sea tan significativa, pero lo que ayuda básicamente el sulfato de potasio es asegurar que la hoja se prepare para ser receptora de información.
Y obviamente algunos otros temas que de pronto pueden ser de interés, como el uso de portainjertos de poco vigor, ¿no? El uso de injertos intermedios podría ser una alternativa que hay que probar, porque la acción del injerto intermedio es finalmente a mostrar lo que la respuesta en parte podría tener el portainjerto, aunque es un tema que no está todavía saldado en el caso de mango. Y el uso de la regulación del estrés hídrico básicamente para retener el crecimiento vegetativo, ¿correcto? En esta foto yo les muestro la condición de hoja deseable. De hecho, el color de la hoja tiene una acción importante en esto, ¿no? Mientras la hoja se torne demasiado clara, ¿correcto? Y muy flexible, el problema va a ser que la hoja no es receptora. La hoja se vuelve receptora al instante en que cambia de color y se presenta ligeramente coriácea, ¿no? Es un brote sano, pero con hojas ligeramente coriáceas, ¿ya? Y de color verde oscuro. En ese instante la hoja ya cambia de su condición de ser básicamente demandadora de fotoasimilados a ser una fuerte receptora del estímulo del medio para asegurar que las yemas reciban este estímulo y finalmente estas cambien a ser florales, ¿no? Ok, muchísimas gracias. No sé si tengan algunas preguntas. Sí, efectivamente, muchísimas gracias a usted, ingeniero Guillermo Parodi Maceo, por acompañarnos esta tarde en esta charla virtual sobre manejo del cultivo del mango, desarrollo de brotes vegetativos, inducción floral, manejo de la floración. Y ustedes, amigos, sí, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos a través de nuestra plataforma de Facebook Live del Servicio para el Desarrollo Integral Rural Civil. Y efectivamente, ingeniero Parodi, tenemos algunas consultas de los participantes. Una de ellas es la siguiente. ¿Riegos nocturnos en momentos de pre y floración incipiente pueden ayudar en la inducción floral? A ver, los riegos nocturnos normalmente, claro, uno los aplica buscando tratar, vamos a ir enfocándonos. Los riegos nocturnos, si se pretenden utilizar como una alternativa para enfriar suelo, es muy complicado, ¿correcto? Porque normalmente llegar a una temperatura que registre el sistema radicular para que finalmente este mensaje también lo registre la planta, no se da en el caso de mango, ¿no? En el caso de mango la acción principalmente es el registro foliar. Entonces un riego nocturno podría propiciar eventualmente una acumulación, dependiendo de la capacidad de retención de humedad del suelo, de una humedad que no sea adecuada cuando se reinicia el día, y por lo tanto lo que podría al final ocasionar es más una respuesta en brotación no deseada, ¿correcto? Porque no se ha logrado todavía el proceso inductivo a nivel de yema. Entonces habría que evaluar esta condición. Los riegos nocturnos no necesariamente, en todo caso, podrían ser de utilidad para lo que se pretende, que es asegurar el cambio de esa yema floral, vegetativa floral, ¿no? Perfecto, ingeniero. Otra de las consultas que hacen nuestros participantes es si las temperaturas descendieron mucho, ¿afecta el proceso normal de floración? Si fuera así, ¿cómo manejamos ese escenario? La consulta es porque en Chimbote se está presentando fríos intensos. Correcto. Bueno, a ver, el factor térmico es necesario y deseable en mango en una etapa del evento, que en este caso viene a ser la capacidad de la yema de convertirse de vegetativa a floral. Es necesaria. Y en verdad debemos agradecer que eso pase. El problema surge, y tienen justa razón, cuando ya la floración está hecha y esta empieza a generar, obviamente, su aparición. Ahí la cosa cambia radicalmente, ¿no? Y en ese momento, si los periodos invernales se siguen sosteniendo, lo más probable que ocurra es una falla muy seria en calidad, en capacidad de cuaja. E incluso puede haber cuaja, pero lamentablemente lo que vamos a tener son frutos sin formación de semilla. Entonces, digamos, en un escenario deseable, yo esperaría tener el frío suficiente para asegurar la aparición de yemas o de la conversión de yemas vegetativas a florales, y ni bien esas ya estén logradas, ¿correcto? Y ya estén consolidadas, iniciar el proceso de brotación floral y lo que corresponde al tema de cuajado con cambio térmico favorable hacia la formación de frutos. Entonces, lo que yo esperaría es, en ese evento deseable, es que ni bien la floración aparece, el proceso de cuaja
empiece a tener como registro térmico mínimas cada vez más cálidas. Y eso me aseguraría definitivamente la condición de una mejor formación de fruta, ¿correcto? Y no la pérdida de ella porque voy a tener frutos probablemente sin semilla. Lamentablemente, en algunas zonas nos enfrentamos a una condición en la que no estamos todavía, no tenemos, estamos perdiendo la consolidación que naturalmente hay de periodos cálidos, ¿no? Ustedes habrán percibido que todo el evento climático hoy se está haciendo más, digamos, se ha corrido en términos térmicos, ¿no? Por eso va a ser muy importante, correcto, que comencemos a hacer una evaluación muy seria desde el punto de vista térmico en zona. Ya no es solamente suponer fechas, es evaluar las condiciones térmicas que estoy enfrentando hoy y cada año para poder tomar decisión cuándo debo empezar y cuándo debería terminar, o por lo menos para marcarme estrategias porque sé qué cosa va a ocurrir. Pero marcarlo por fecha ya no es un tema que debería estar en, digamos, en la lista de cosas a ejecutar. Ahora es evaluar condiciones climáticas que estoy enfrentando año a año, haciendo un registro de la acumulación térmica en mínimas y cómo voy, ¿correcto?, con mi evento de floración o cómo va mi evento de transformación de yemas. Y eso lo voy a tener registrado en el instante en que comience yo a apreciar, con el historial que he tenido, cómo me fue el año pasado, cuánto acumulé en términos de frío, y si ya estoy llegando a esos mismos valores para iniciar nuevamente una floración, ¿no? Correcto, muy bien. Nosotros queremos agradecer a todos los participantes por acompañarnos en esta charla virtual hoy viernes 31 de julio, el último mes de este séptimo mes del año, ¿sí? Bueno, amigos, ingeniero Parodi, por aquí tenemos algunas otras preguntas. ¿Incluye el horario y la frecuencia del riego en proceso de inducción de la floración? En principio, lo importante aquí es establecer, habría que primero definir qué sistema de riego están trabajando, porque si yo trabajo en un sistema de riego por gravedad 1, no va a ser lo mismo que un sistema de riego tecnificado. 2, tengo que definir la calidad de retención de humedad de mi suelo, porque si tengo un suelo que es de capacidad retentiva muy alta de humedad, no es lo mismo que un suelo que tiene poca retención, o sea, un suelo arenoso no es lo mismo que un suelo franco arenoso. 3, tengo que definir la edad de planta en términos de tamaño, ¿correcto? Una planta de 2 años en expansión radicular no es lo mismo que una planta que va a tener 4 o 6 años, o 8. Entonces, esos elementos primero son los que tengo que definir. Si yo tengo un sistema de riego presurizado, no puedo darme el lujo de cortar el riego en todo su nivel, porque es probable que el sistema de expansión radicular esté gobernada por la distancia que he puesto en las cintas de riego o en las mangueras de riego, y por lo tanto hay cierta necesidad de sostener humedad mínima necesaria, pero que genere el factor de déficit, sin que la planta muera, por decirlo de una manera dramática, ¿no? En cambio, si tengo un riego por gravedad y mi suelo tiene cierta retención, yo sí puedo darme el lujo de hacer una suspensión completa del riego, pero la suspensión completa del riego también tiene que ser medida basada en la acción que espero de esta suspensión. Evidentemente, la acción que yo espero de esta suspensión es asegurar que no se me acelere el brote, porque si se me está acelerando el brote, no hay forma alguna de detenerlo, sino es impidiendo a la planta que genere el siguiente flujo, ¿no? Yo puedo tener 2 flujos consolidados, pero el tercero tengo que lograr que se consolide en hoja madura. Entonces, si yo aplico un riego, ¿correcto?, cualquiera sea la hora, generalmente si lo puedo hacer temprano en la mañana, y ese riego me está impulsando un siguiente flujo, estoy ya con complicaciones. Si yo aplico un riego muy mesurado, que dependerá del sistema de riego, y este riego mesurado no involucra el impulso a un nuevo flujo, voy bien. La condición entonces no es simplemente que si riego o no riego, sino si en el momento de regar o no regar, ¿correcto?, por efecto del sistema y las características del suelo y la edad de planta, estoy propiciando no el flujo que no deseo que aparezca, porque quiero lograr primero que la yema se forme como floral, y para eso tengo que asegurar que la hoja esté madura, y ese lapso de tiempo, ¿correcto?, en algunos casos, después del segundo flujo, puede ser
dependiendo de zona, unos 45 días, 30 días. Entonces ahí tengo que ir modulando la intensidad del volumen de agua que voy a aplicar si es que lo necesita. Pero si mi suelo tiene buena retención, probablemente ni siquiera voy a preocuparme de eso, porque el suelo todavía tiene un abastecimiento lo suficiente como para poder asegurar que la planta mantenga su sobrevivencia radicular sin que esto le propicie un nuevo flujo de brotación. Correcto. La siguiente pregunta. En el caso del norte, específicamente en Piura, que presenta mayormente temperaturas altas, ¿cómo poder lograr una mayor inducción floral? Es una pregunta bueno, es la pregunta del $1.000.000, ¿no? Sobre todo en los años del niño se hace muy complejo, ¿no? Algunos trabajan, a ver, las temperaturas cálidas normalmente lo que hacen es propician brotación, digamos, estimulan a la planta a un proceso de brotación. Yo puedo someterla al mayor nivel de agoste posible, ¿no? Ahí mi juego está prácticamente en el borde del precipicio, ¿no? Porque en la medida en que yo agosto demasiado, lo que estoy propiciando básicamente es una muerte del sistema radicular. No estoy buscando la inducción ahí, pero probablemente ese sea una parte del juego. Ok, con un sistema de riego tecnificado más o menos buscaré algo parecido. Ahora, puedo estimular, tendría que tener un control muy claro respecto a las mínimas existentes, ¿no? Si mis valores de mínimas existentes están ligeramente por debajo de 20, puedo esperar que algo de inducción se dé, pero no va a darse al mismo tiempo que yo lo hubiera obtenido en un año donde las temperaturas hubieran sido más frías. O sea, va a demorar más la planta en entrar a un proceso de inducción. Puedo dosificar ahí, ¿correcto? Y ahí viene un juego adicional, un inhibidor de brotación. ¿Correcto? El uso de los triazoles ha funcionado para eso y propicia esa inhibición de brotación porque ahí hay un control hormonal muy fuerte a que ese brote, ¿correcto? Continúe brotando vegetativamente, porque lo estoy inhibiendo, ¿no? Ahí hay un tema muy, muy fuerte por trabajar, ¿no? Aparte de los triazoles, evidentemente, que son, digamos, muy comunes, hay algunos otros componentes en base a citoquininas que pueden servir para esto, ¿correcto? Y tienen alguna acción en ese tema. Es un componente, digamos, un tema por trabajar. Habría que conjugarlo con eso. Y finalmente, tras ese evento, ¿correcto? Con un poco más del tiempo, iniciar una aplicación con fuentes de nitratos, ¿no? O sea, básicamente con un nitrato de potasio o un nitrato de calcio para estimular esto. A lo mejor voy a tener que concurrir no con 2 aplicaciones, sino con 3 o eventualmente hasta con 4 aplicaciones para lograr la respuesta que espero, ¿no? Pero ese es el juego que finalmente vamos a enfrentar, ¿no? En esta parte del programa nos está acompañando el ingeniero Guillermo Parodi Macedo, docente de la Universidad Nacional Agraria La Molina, especialista en frutales de sierra y selva exportadora. Hoy con la ponencia sobre el tema de manejo del cultivo del mango, desarrollo de brotes vegetativos, inducción floral y manejo de la floración a través de nuestra charla virtual en nuestra plataforma de Facebook Live. Y en esta parte respondiendo algunas de las preguntas de los participantes. Ingeniero Parodi, por aquí otra pregunta dice, ¿es recomendable el uso de cobre en la inducción floral junto al nitrato de potasio? No. Normalmente en el caso del sulfato de cobre, lo que se busca es básicamente la maduración de hoja, ¿correcto? Y posteriormente viene la aplicación del nitrato cuando ya las yemas han conseguido su condición de formación de flores. Entonces, no es una condición de mezcla, van en diferentes momentos, ¿no? Primero, los sulfatos como una condición de fuente maduradora, incluso en un sulfato de cobre la ventaja es, en general los sulfatos, ¿no? Pero digamos, un sulfato de cobre, la ventaja puede ser de pronto un poco la acción sanitaria de su efecto, pero hay que tener cuidado porque el cobre es mucho más fitotóxico que digamos, otros sulfatos, ¿no? En este caso, el sulfato de cobre lo es de manera mucho más potente en temas de fitotoxicidad. El sulfato de potasio lo es menos. Y evidentemente eso hay que tener cuidado, ¿no? Pero la idea básicamente del uso de los sulfatos es propiciar la maduración del follaje y del brote que después va a ser va a recibir el factor de inducción por la hoja madura, ¿no? Bien. Por aquí tenemos otra pregunta, ingeniero. ¿Es importante sacar primera floral? ¿Perdón?
La pregunta dice, ¿es importante sacar la primera floración? Depende, porque aquí estamos hablando de estacionalidad productiva basada en oportunidad de mercado. Si yo tengo certeza que voy a llegar bien, ¿correcto? Por efecto de mi inducción a un momento de cuajado y formación de fruto, llegando, digamos, antes del momento masivo de producción, pues la primera flor puede ser útil. Pero si de pronto siento que necesito la segunda floración, ¿correcto? Porque la primera no me va a acompañar para un tema comercial, sí puedo sacar la segunda. Eso va a depender un poco del objetivo de mercado, ¿correcto? Hay muchos que no desean meterse, digamos, en la canasta, sino salir fuera de la canasta hacia los extremos porque saben que ahí van a tener una buena oportunidad de mercado. Entonces depende de eso. Las zonas tienen una ventaja, ¿no? De norte a sur, evidentemente, las que están más al sur tienen más ventaja en términos de estacionalidad digamos, oferta grande de mango, ¿no? Ahí ya es un poco el juego de variedad y zona, ¿no? De variedad y zona. Pregunta, ¿la extraordinaria amplitud térmica, eventos climáticos que actualmente tenemos, de qué forma afectarían la floración del mango? ¿Podrías repetirme, perdón, Juliana, no entendí bien la pregunta? ¿Cómo no, ingeniero? La extraordinaria amplitud térmica, eventos climáticos que actualmente tenemos, ¿de qué forma afectarían la floración del mango? ¿La extraordinaria qué? Amplitud térmica. Ah, ya, ok. A ver, la amplitud térmica está referida específicamente a la acumulación de frío día a día. Lo que ocurre es que los eventos de cambio climático que estamos percibiendo hoy nos hacen saber clarísimo que, como les dije a usted, los tiempos por fecha han cambiado, ya no son iguales, ¿no? Y eso también está registrándose en relación con año a año. Si ustedes observan, por ejemplo, este año vamos a tener más frío que lo que probablemente observamos el año pasado en términos de invierno, ¿correcto? Y de pronto esto puede ocurrir en esta temporada, lo cual podría propiciarnos, si todo va bien, a tener una gran producción de pronto. Y por lo tanto, en la siguiente temporada, dependiendo de la gran producción que tengamos, también nos limite, escuchen bien, nos limite a una producción en la siguiente temporada, porque el proceso de alternancia productiva en mango es muy evidente. Lo único que nos puede limitar esa alternancia es asegurar una carga productiva que no exagere año a año. Y eso implica también a veces un trabajo de poda que a veces es doloroso para muchos porque podar una... Parece que tenemos algunos problemas técnicos. Ingeniero Parodi, si nos escucha bien, hemos perdido su audio, por favor. Ingeniero, por favor. Ingeniero, ¿me está escuchando? Ingeniero Parodi. de condiciones. Sí. Perfecto. ¿Puede continuar, ingeniero? Ya. Gracias. No te escuché. ¿Qué pasó, perdón? Sí, hubo una pequeña interferencia. En un momento habíamos perdido su audio. No le copiábamos. Ah, ok. Ya. No, para Gracias. resumir un poco el tema es que lo que hoy debe hacer un productor de mangos, y lo debe hacer incluso cualquier otro productor que se dedica a frutales, es empezar a trabajar un histórico agroclimático de zona. No lo hemos hecho y no lo hacemos. Generalmente, como voy a repetir, trabajamos más por fechas. Pero los históricos agroclimáticos, que ya son una condición mucho más fácil que hace 20 años atrás, van a podernos permitir tener estrategias para manejar la floración. Si no, va a ser mucho más complejo, ¿no? Los históricos agroclimáticos son un factor referente que tenemos que tener hoy en mano para tomar decisiones de manejo del cultivo en muchas cosas, y uno de ellos es en floración, ¿no? Correcto.
Estamos ahora con otra pregunta, dice ingeniero Parodi. Para inducción floral, ¿qué es más determinante? ¿El contenido de citoquininas o giberelinas? No, definitivamente el contenido el proceso inductivo es más ante la acción de citoquininas que de giberelinas, ¿no? Las giberelinas van a ser la fuente negada o la acción negada a la floración. Las giberelinas no contribuyen a eso. Es más, en la presencia de semilla en fruto, lo dije a ustedes, por lo tanto la presencia de frutos en planta tiende a inhibir esta condición, ¿correcto? Y la hoja, mientras está en una etapa primaria, también va a formar giberelinas. Lo que necesitamos es una hoja madura para que sirva de receptor y mande el mensaje, ¿correcto?, hacia la condición de formación de yema floral en la yema que es vegetativa. Pero si esta yema vegetativa recibe un mensaje de brotación ante la acumulación de giberelinas, entonces definitivamente la brotación va a ser vegetativa. Y muchos elementos del manejo pueden propiciar esto. De hecho, uno de ellos es, por ejemplo, las fuentes nitrogenadas, la acción exagerada o la adición exagerada de nitrógeno, ¿no? Pregunta, ingeniero, ¿qué determinan las apariciones de inflorescencia mixta y cómo reducirlo? Bueno, en líneas generales, las yemas, la aparición de flores mixtas tienen que ver con el grado de acumulación de rango térmico. Si no ha habido suficiente, generalmente se presentan yemas mixtas. Si es suficiente, la aparición de yemas mixtas es mucho menos notorio. Y está ligado también a la conformación de estas por efecto del balance hormonal en planta, ¿no? Pero tiene que ver mucho con la acumulación de frío existente. Ahora, las yemas mixtas son una característica común en mango, ¿no? Que no digamos, tendríamos que rechazar. Pero de hecho, la condición de mixta tiene que ver mucho con la condición del térmico que haya recibido o recepcionado el mango en el tiempo de proceso inductivo, ¿no? ¿Cuál es el momento más oportuno para realizar podas de floración, ingeniero? Va a depender del objetivo también. Por lo general, si mi objetivo tiene que ver con un retraso de la primera flor para dar paso a la segunda, está ligado evidentemente a cuando yo estoy esperando tener esta cosecha de segunda flor, ¿no? Si yo tengo claro, si es desde el punto de vista de la eliminación de la flor en sí mismo, es cuando esta panícula está totalmente formada, pero todavía no está formando fruto, ¿no? ¿Correcto? O sea, aparece toda la panícula floral, pero todavía no aparece fruto. Si desde el punto de vista de querer yo retrasar esa flor para tener una segunda, depende un poco del objetivo de digamos, de en qué momento quiero dirigir esta segunda, porque finalmente también está relacionado con la variedad. Entonces, depende un poco de lo que yo estoy más o menos calculando, ¿no? La primera flor, obviamente, sabiendo en zona que va a concurrir sobre el momento clave de la producción, entonces a lo mejor no me interesa, la dejo que se forme, y cuando ya está formada, pero no está empezando a cuajar, la puedo eliminar para que aparezca la segunda, y eso me va a dar tiempo a que se estire la segunda flor y logre pasar el evento de máxima cosecha, digamos, ¿no? Muy bien, gracias por la respuesta. Siguiente pregunta, ya casi estamos en los minutos finales de las respuestas, de parte del ingeniero Guillermo Parodi Macedo, docente de la Universidad Nacional Agraria La Molina y especialista en frutales de Sierra y Selva Exportadora. Hoy participó como ponente en esta charla virtual sobre manejo del cultivo del mango, desarrollo de brotes vegetativos, inducción floral y manejo de floración. Pregunta, ingeniero, ¿qué otros inductores podemos aplicar aparte del nitrato de potasio? Tienen el caso del nitrato de calcio, es una alternativa. En un momento se ha trabajado nitrato de amonio, pero yo no lo recomendaría mucho porque también tiene acción fitotóxica. Hay que tener mucho cuidado con eso. Podemos trabajar eventualmente en base a pruebas con algunas hormonas que básicamente son convertoras de la yema vegetativa floral, pero que también hay que tenerle cuidado, como el caso del etefón. Bueno, los triazoles tienen una función importante, dentro de los cuales el paclobutrazol siempre ha sido uno de los más mencionados, ¿no? Dentro de los que se conocen como los más tradicionales, digamos, ¿no? ¿Hay algunas otras pruebas que se estén haciendo? Sí, pero todavía esas pruebas no serían necesariamente de condición de uso genérico, ¿no?
¿correcto? Y en verdad hay que tener mucho cuidado porque a veces lo que puede funcionar en una zona, no necesariamente en el país, sino en otros sitios, no necesariamente es de acción y utilidad correcta en el caso de nosotros, ¿no? Puede haber muchas más fallas que ventajas, ¿no? Bien, tenemos dos últimas preguntas, ingeniero. Dice, ¿qué otros inductores podemos aplicar aparte del nitrato de potasio? Sí, bueno, eso es lo que comentamos hace un ratito, Juliana. Disculpe, en el caso de aplicaciones de TREL en la inducción floral, ¿qué consecuencias puede ocasionar? ¿En el caso de qué, perdón? Dice, en el caso de aplicaciones de TREL, dice, en la inducción floral, ¿qué consecuencias puede ocasionar? Acuérdense que el etrel, la molécula se separa, en el momento que tú aplicas etrel, que es la marca comercial digamos, una de las marcas comerciales que generan etefón, ¿correcto? Cuando uno aplica agua al etefón, o al etrel en este caso, disocia la molécula y la convierte, ¿correcto?, en una porción que básicamente es residual, y la otra que corresponde básicamente a la aparición de etileno, ¿no? Como gas. El etileno es una de las hormonas más potentes en términos de senescencia de tejido vegetal, ¿no? En algunos casos utilizada para lograr cambios de color y en otros casos para generar una maduración acelerada de un tejido vegetal. Entonces, lo que podemos ocasionar si la dosis no es adecuada y se han aplicado tiempos demasiado fuertes es una caída de flores, o una caída de follaje para empezar, ¿no? Una apertura aparentemente de flores, pero con un daño muy serio en follaje y probablemente incluso puede haber alguna muerte de brotes. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? La condición del etileno es que es una hormona que senece, ¿no? Que envejece, que hace madurar el tejido vegetal. ¿Cuáles son las recomendaciones finales, ingeniero, para llevar una muy buena producción? El contexto general en mango, para mí lo primero es un balance nutricional y de riego óptimo. Por eso lo primero que uno tiene que establecer es un plan de nutrición y riego óptimo. Eso involucra varios elementos y creo que muchos de ustedes lo tienen bien claro, que es una evaluación de la condición nutricional de mi suelo, la calidad química del agua, que a veces uno la obvia, pero la calidad química del agua es fundamental. Eso va a determinar presencia o no de carbonatos en el agua, cambios de pH en el agua. Acuérdense que en el suelo se forma una solución suelo, y esa solución suelo es la que recoge el sistema radicular, ¿no? La raíz no recoge una solución o un suelo seco, sino la recoge con suelo humedecido. Y ahí hay una reacción química importante con las sustancias que forman parte, con los componentes químicos que forman parte del suelo. Entonces, la primera matriz definitivamente es nutrición y agua. La condición que acompaña esto es sanidad radicular, para empezar, muy potente, ¿correcto? La foliar es necesaria y la radicular muy potente. Lo tercero, y evidentemente es un tema que ya corresponde a la praxis, es el instante en el que yo sincronizo la brotación con mi registro térmico. O sea, sincronizar la brotación es no solamente podar, reviso cómo va mi térmico de verano hacia otoño. Y cuando yo veo que los cambios se están empezando a consolidar, yo puedo ya propiciar un trabajo de podas que me asegure todavía el crecimiento de un flujo o a veces dos, y después que tenga certeza que voy a llegar, ¿correcto? O por lo menos que lo que marca la condición térmica es que voy a llegar con un segundo flujo que va a tener que madurar sí o sí porque ya la temperatura no favorece a un siguiente flujo. Ahí comienzo ya a trabajar el tema de regulación hídrica, comienzo a aplicar cuando la hoja ya, el segundo flujo ya está consolidado, sobre mi brotación un sulfato de potasio, y cuando ya logro ese evento, que será en un lapso de 30 días, yo ya puedo tener certeza que esa yema empieza a cambiar a floral, ¿no? Así es. Entonces, lo primero definitivamente es mi plan de manejo de nutrición y riego, ¿no? Para empezar. Perfecto. La última pregunta, ingeniero. ¿El sulfato de cobre es recomendable aplicarlo al suelo o vía foliar? No, está indicado principalmente en este caso, y para lo que conversamos, vía foliar, ¿no? El sulfato de cobre es para vía foliar igual que el sulfato de potasio. Pero vuelvo a repetir, el sulfato de cobre es más fitotóxico para el tema floral que el sulfato de potasio. Se puede trabajar, ¿no? Mientras no haya yema de flor, no hay problema, voy a madurar la hoja. Lo que tengo que ver simplemente es la regulación de la dosis y un sulfato de cobre que es
adecuado, ¿no? No cualquier sulfato de cobre, ¿no? Un sulfato de cobre reconocido por su calidad, ¿no? Sobre todo. Ingeniero Guillermo Parodi, un correo, un número de celular donde puedan contactarse directamente. Sí, yo sí puse mi presentación, un ratito voy a ver si la puse al comienzo, voy a tratar de irme hacia arriba. Un ratito, por favor. Sí, cómo no. ¿A ustedes acá está. Acá, lo tienen ustedes ahí, lo voy a volver a presentar. Está todavía compartiéndose. Ahí tiene mi correo, está acá abajo. No sé si lo pueden apreciar. Ajá. ¿Ya? Ahí me pueden ubicar, encantados de ayudarlos en lo que requieran. Y ese es el correo institucional de la universidad, ¿no? El que yo tengo por la universidad. Perfecto, entonces ya lo saben, amigos, si desean contactarse con el ingeniero Parodi, pueden escribirle a gparodi@lamolina.edu.pe. Ingeniero Parodi, un gusto que hoy nos haya acompañado en esta charla virtual sobre manejo del cultivo del mango. Finalmente, sus palabras de despedida o algo más que desea agregar. No, simplemente agradecer la paciencia a todos los presentes. Nada, apostar siempre por la agricultura y la producción de mango en el país y a hacernos cada vez más especializados, ¿no? O sea, es importante eso, ¿no? Sean los dueños, sean los técnicos, o sea, hoy lo que debemos agradecer en general es que tenemos la información en la mano y hay que aprovecharla. Y creo yo que el país tiene grandes oportunidades todavía para desarrollar la fruticultura, y eso está demostrado por las cifras, incluso a pesar de la, digamos, de la coyuntura que estamos viviendo. La única actividad en términos agroeconómicos que ha surgido y continúa siendo positiva es la actividad agrícola y básicamente la actividad agroexportadora con mucha potencia. Así que sintámonos orgullosos de eso y propiciemos todo lo que podamos para un conocimiento cada vez más profundo de esto, ¿no? En el campo en el que estemos, ¿no? Bien, ingeniero Parodi, muchas gracias. Entonces, hasta una próxima oportunidad. Ok, gracias a ustedes. Gracias a todos. Cuídense, por favor. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a estar atentos siempre a nuestras convocatorias, a nuestras próximas charlas virtuales. Ya saben que estamos siempre publicando a través de nuestras plataformas. Si desea mayor información, puede contactarse al 944-956716. Quienes están interesados en adquirir sus certificados sobre esta participación en la charla virtual del ingeniero Guillermo Parodi, no duden en contactarse con nosotros a través del correo secretaría@cedir.org.pe o marcando el 944-956716. Muchísimas gracias a nombre de nuestro director ejecutivo, ingeniero Juan Serna Espinosa, a nombre de los que laboramos en Cedir. Muchísimas gracias, hasta una próxima oportunidad. Bonita tarde. La agricultura sostenible. Listo, Juliana, gracias. Gracias, ingeniero. Estamos conversando por el interno. Cuídate. Perfecto. Mejoran sus cultivos integrándolos con el medio ambiente para exportarlos a los mercados más exigentes del mundo. Sus técnicas y conocimientos reciben el impulso del Servicio para el Desarrollo Integral Rural, CEDIR, una organización que promueve el desarrollo agrícola y agroindustrial sostenible. Todo el año, CEDIR convoca a profesionales expertos para capacitar a productores, técnicos agropecuarios y jóvenes apasionados por el agro. En talleres y pasantías, fortalecen sus capacidades e intercambian experiencias exitosas. Con ello, CEDIR ha formado un competente equipo técnico que brinda asistencia en la instalación de frutales, injertos, podas, manejo integrado de plagas y otras tareas que garanticen el perfecto estado de los cultivos. Cada vez más, los agricultores confían en CEDIR para el manejo agronómico de sus cultivos, no solo en la producción, sino también en el desarrollo de sus planes de negocio. La calidad de los plantones es muy importante. Por eso CEDIR cuenta con un completo vivero frutícola que pone a disposición plantones de palto, mango, lúcuma, entre otras especies. CEDIR apuesta por una agricultura convencional y con mayor énfasis en lo orgánico,
con la producción de compost y otros abonos naturales que aportan a la sostenibilidad del valle. La radio sigue siendo el medio que acompaña a la vida de nuestra gente. El programa Sembrando Futuro les permite estar al día con la actualidad agrícola y su realidad cercana. Una realidad que SEDIR contribuye a mejorar, impulsando la asociatividad que permite reducir costos con la compra de insumos por volumen, la mejora del precio de venta, el acceso al crédito y la estandarización de los productos agrícolas para la exportación. Y lo más importante, mejorando la calidad de vida de la población.